Martín. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Siguiendo con lo que vengo predicando sobre Corintios, en el capítulo 3, Pablo les habla y les menciona algo tan elemental. Les dice, no les pude dar alimento sólido, les tuve que dar leche. Dice, porque todavía no eran capaces, dice, de recibir la vianda, la comida, lo sólido, porque todavía están dice, en esas luchas increíbles. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Hace poquito prediqué sobre eso. Dice, los corintios hacían una diferencia entre los ministerios. Y Pablo les tiene que ir con lo elemental, con la leche, diciendo, hermanos, maduren, les decía.
maduren. No pueden estar a esta altura de la vida con cosas tan elementales. Dice, no puede haber disensiones entre ustedes, no puede haber celos, no puede haber envidia, no puede haber algo de esto. Y les vuelve a hablar de lo elemental. Y tiene que hacer hincapié en esto. Una iglesia, como decía en el capítulo 1, que tenía todos los dones. Una iglesia que él le había predicado de la cruz y le había dicho que la cruz era locura a los que se perdían, pero para nosotros era poder de Dios. Ahora les tiene que decir en un capítulo siguiente, les tuve que dar leche. Y es como si a un chico que ya tiene 10, 12 años solo se lo alimentase a leche. Estaba bien la leche cuando nació, los primeros meses. Era leche con todo lo que ello conlleva. Pero ya una iglesia de años, la de los hermanos allí en Corinto, les dice, ya están para algo más sólido. ¿Y qué era lo sólido? Lo sólido era dar esos pasos concretos que tienen relación al conocimiento del Señor, ya con madurez, como adulto, mirando la obra misionera de otra manera, mirando esa experiencia personal que necesitamos con el Señor, poder ayudar a otros, a dar los primeros pasos a otros. Eso es una madurez. E ir, como dice las Escrituras y como dice el mismo apóstol, ir de gloria en gloria a una gloria mayor. No ya a lo elemental, un poco los que les mencionaba antes de la prédica. ¿Qué hacemos con las predicaciones? ¿Las seguimos enviando? ¿No las enviamos? Tendría que haber una madurez tan grande, ¿no? Que de decir, no, tengo que estar. La necesidad de estar. No una iglesia cibernética, sino una iglesia presente, madura. Y el apóstol dice, da los motivos, dice, porque aún entre ustedes, dice, hay contiendas, hay celos, hay disensiones. ¿No sois carnales cuando piensan así? Dice, y andan como hombres. Es que el mundo se maneja así. El mundo se maneja con celos, con disensiones, con peleas. El mundo anda así. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se maneja sujeta, sin problemas. Sujeta, sin tener problema de ningún tipo. Sujetos. Es una palabra que cuesta a veces en la iglesia. Cuesta estar sujetos. Es mejor ser independiente, no depender de nadie, ¿no? Pero estar sujetos cuesta. Y el apóstol le tiene que aclarar y decir, en definitiva, ¿qué soy yo, Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Miren qué interesante esto. ¿Qué concepto tenemos cuando a alguien le predicamos a Cristo y se convierte? No somos dueños de esas personas, somos servidores de Cristo. Y ellos creyeron por medio de nosotros que somos esto. Servidores de Cristo. El apóstol con una madurez absoluta dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo soy un agradecido, ojalá todos lo seamos. En nuestra vida hay tiempos donde recibimos la palabra por alguien
El apóstol dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando nos juntamos a orar los miércoles, siempre hay algún hermano o en la congregación que pasa y dice, Señor, gracias por el pastor que nos dimos. Ese pastor soy yo. A mí me conmueve cuando la gente dice gracias y le da gracias a Dios, y a mí me pone la piel de gallina por la responsabilidad que implica en mí. Pero a la vez yo lo agradezco por esos hermanos que le agradecen a Dios. Dice, Apolos regó, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y a mí me encanta cuando veo que hay vidas que van creciendo, porque el crecimiento lo da Dios. A muchos de los jóvenes de la iglesia los conozco de chiquitos. Y yo me acuerdo cómo eran de chiquitos. Yo me acuerdo Isaías, Lucas, de los que están acá. Yo los conozco de chiquitos. Yo me acuerdo una vez, se trenzaron casi a las piñas, mi hijo Juan e Isaías. ¿Vos te acordás? Tenían 5 años, 6 años. Uno ve cómo eran cuando eran chiquitos, y yo lo veo ahora a Isaías, lo veo a Lucas, lo veo a tantos crecidos, firmes en el Señor. Ya no alimentados con leche, sino alimentados sólidamente y que crecieron. Y uno ve la obra que Dios hizo en ellos y cómo han crecido. Claro, Apolos plantó, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Pero Pablo, hablando de sí mismo, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo lo que dice muy sencillamente es, aquellos que plantaron o aquellos que regaron en la vida de los creyentes recibirán su recompensa. Yo sé que recibiré mi recompensa. Ahora, todo lo que hagamos, no lo hagamos por esa recompensa, pero la tendremos. Pero la tendremos. ¿Sabe? Me emociona saber que todo lo que hemos hecho durante tantos años en Iglesia de la Calle, en Zona Roja, en cualquier lugar en la iglesia, tendrá su recompensa. Lo que has hecho vos, yo desconozco qué habrás hecho en tantos años, pero tendrás tu recompensa. La tendrás. Sin embargo, lo que hagamos, nunca debemos hacerlo por esa recompensa, sino por amor a Dios. Por amor a Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esta última parte casi que es como el tema central de la prédica. Dice Pablo, yo puse el fundamento, otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es como que hay una responsabilidad en el apóstol, pero hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Cada uno mire cómo sobreedifica. Mi querido hermano, sos vos el que tenés que mirar cómo
sobreedificás. El fundamento ya está, es Cristo. Vino otro y edificó encima y adornó tu vida y está bárbaro. Pero vos tenés que ver cómo sobreedificás. Por eso también la importancia de congregarnos, que era lo que les decía fuera de la prédica. Cada uno mirar cómo sobreedifica. Esto es tan importante para no quedarme enanito, para no quedarme pequeño. Ese es uno de los textos muy favoritos míos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Lo que Pablo dice es, hermanos, cada uno de nosotros, sobre eso que estamos edificando arriba del fundamento, va a ser probada por una prueba. ¿Qué prueba? No lo sé. ¿Sabe cuánta gente permaneció por años en el camino del Señor, pero el día que fue probada no siguió en el camino del Señor? Algunos la enfermedad de un hijo, otros la enfermedad de un cónyuge, otros porque quedaron sin trabajo, otros porque todo lo que tenían lo perdieron. Hay tantas, pero tantas formas de ser probados. Otros porque su hijo se apartó del camino del Señor y no lo soportó y tomó distancia. Otro porque su cónyuge lo dejó. Otro porque no le fue bien en el trabajo. Otro porque no soportó las pruebas dentro de la misma iglesia. Otro porque esperaba otras cosas y fueron probados. Y dice, la obra de cada uno será probado por fuego. Dice, el día la declarará. Pero es que sobre ese fundamento unos edificaron oro, plata, piedras preciosas, pero otros heno, paja y hojarasca. Y lo primero que se incendió y quedó solo el fundamento. Es inevitable que vamos a ser probados todos. Pablo se los dice a los corintios. Miren, les está hablando puntualmente cuando les habla de los celos, de las disensiones. Le dice, lo que le estaba diciendo es eso, es heno, madera, hojarasca. Cada uno mire lo que edifica, que va a ser lo que va a permanecer. Luego les habla y les dice, ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? ¿Saben que mora el Espíritu Santo? Pablo le dice a los efesios que fuimos sellados por el Espíritu Santo, las arras de nuestra salvación. Que es otro argumento que me da para decirles, hermanos, cuidemos el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. No hagamos del cuerpo un santuario, pero
El cuerpo es templo del Espíritu Santo para que lo cuidemos en todo lo que eso concierne. Dios nos da responsabilidad también para que cuidemos de Él, porque ahí habita el Espíritu Santo. Imagínense que es necesario poner encima del fundamento cosas que perduran, no lo que no perdura. Y hay una parte final, terminando, que dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Lo que está diciendo Pablo con esto es, no te gloríes en Pablo, en Pedro, en Apolos. Porque todo es vuestro. Y dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Lo que está diciéndole en estas palabras es, no hagan diferencia entre Pablo, Pedro, Apolos. Los tres son de ustedes. Mire qué amplio, ¿no? Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo es de ustedes. Ellos, los tres hombres que mencionó, la vida, la muerte, el porvenir, todo es de ustedes. Pero da un concepto más. Dice, todo es de ustedes y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que dice el apóstol es, todo es de ustedes y ustedes de Cristo. Nuestra vida tiene un dueño y ese dueño es Cristo. Y Cristo tiene otro dueño, Dios. Qué tremendo, ¿no? Los pasos con que el apóstol Pablo le habla a una iglesia que tiene algunas dificultades, pero que tenía todos los dones. No tengan celo, no tengan disensiones, sean maduros, que puedan comer comida sólida, no leche, no tengan problemas, crezcan y aprendan, no hagan diferencias, edifiquen y sobre el fundamento, edifiquen cosas que perduren. Y recuerden, Dios les dio todo, todo es de ustedes. Solo sepamos ser buenos administradores, que creo que es la clave, ser buenos administradores de todo lo que Dios nos dio. Todo lo que Dios nos dio todo. Seamos buenos administradores, porque nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que valores mucho lo que Dios te ha dado y sepamos que Dios lo hizo todo